Continuando. Continuamos. Me puso una doble que desde la diapositiva de los platos, de la gráfica de los platos. No más arriba, que era una más arriba, esa. Silencio, por favor. Se supone que uno puede elegir cómo es la condición de alimentación. No. O sea, o viene y tú esa la tratas, o viene y tú procesas eso por diseño, o dices, ¿sabes qué? Mejor coloco un intercambiador y la meto en esta fase porque tengo menos número de etapas. Depende en qué etapa estás. En diseño puedes hacer todo lo que se te ocurra. Es un grado de libertad más. Pero si tu problema está dado, tengo esta corriente que es un producto de fondo que viene a otra etapa, normalmente hay integración energética. Voy a jugar un poco. Con la corriente de salida se precalienta. Y como yo sé en cuál estado me conviene más tratarla. Por eso hace estudio paramétrico. Tú dentro de, por ejemplo, este mismo software, el ChemSep, tú colocas, yo quiero variar la línea Q de tal a tal lado para ver qué pasa con la composición de tope. Y el sistema te va, claro que sí, eso va a ser con número de etapas variable también, porque no es tan abierto el programa, pero tú optimizas. Pero sí, sin duda la línea Q te incide en la cantidad de platos. Sí, por eso hablaba que era un grado más de libertad, acondicionar la corriente. Pero que en la diapositiva de abajo, en el tercer gráfico de la derecha. Punto P. Ese sería distinto al punto pitch, ¿no? Es el punto pinch. Ya. Por eso aquí está el reflujo mínimo. Eso solamente es para destacar, y también lo contó por la compañera suya, que no necesariamente el máximo, apenas toque, ahí llegaste. Eso te lo da el sistema. Probablemente este sistema tenga muchas etapas de equilibrio. Entonces ahí lo que uno puede hacer, aparte de cambiar lo que tú hablabas de la línea Q, puedes decir, yo voy a cambiar la línea de equilibrio. ¿Cómo? Otra temperatura, otra presión. Trabajo a más presión, por ejemplo. ¿Me explico? O se me ocurre agregar otro componente marciano, le agrego butanol para ver qué pasa. Y me cambia totalmente la curva de equilibrio. Entonces tienes mucho grado de libertad, pero lo importante que estamos viendo en este curso es que entiendan cómo se relaciona cada cosa y no una receta, pues eso no sirve de nada. ¿Estamos? ¿Ya? Y como tienen Aspen, ¿está funcionando el Aspen o no? ¿Un problema con el disco por la verdad? ¿Han corrido Aspen? ¿La la licencia de Aspen o...? No, tengo 150. Es que pasa que el servidor murió, pero encontró otro disco y lo estuvo esperando como 4 años. Pero ya está el operativo. Métanse al Aspen. Aparte de lo que ven en este curso, tiempo atrás desarrollamos unos módulos con el Juan Ponce, que ahora se titula como el 27, pueden ir a la memoria de eso. Él me desarrolló unos módulos de Aspen, partiendo de caja negra, intercambiadores, un montón de cosas, paso a paso. Usted basa su caso, está en video, está muy bien explicado. ¿Ok? Ocupen Aspen, te ayuda a entender estas cosas. Volviendo a la línea de eficiencia, la primera aproximación que uno dice, oye, claro, producto de que si es plato perforado, si tiene campana, tiempo de residencia, el tipo líquido, el tipo sistema, el tipo empaque, bla, 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 ¿sí? Esta curva de equilibrio ideal, que es de termodinámica, está determinada por Dios, o las condiciones de temperatura-presión, se desplaza para hacerla real, y eso equivale a que el número de etapas reales, ¿sí? Siempre más que las teóricas con un factor. Puede ser un 70%. Pero hay casos que la eficiencia es muy mala. La eficiencia puede llegar a 10-20% en sistemas altamente viscosos. ¿Ya? Y tú puedes tener la eficiencia por etapa, por plato, como van cambiando las propiedades, como tienes un perfil de temperatura, va cambiando la viscosidad, la tensión superficial, van cambiando los coeficientes de difusión. Entendemos que la eficiencia
es distinta por etapa. Que cambia las condiciones. Cambia la temperatura, sabemos inmediatamente que... ¿Me explico? Pero, ¿sí? Profe, ¿qué es EMB? Eficiencia de Murphy. Eficiencia de Murphy. ¿Ya? Eso es lo que se entiende conceptualmente por la eficiencia. No es la ley de Murphy que todos además no. Es la eficiencia de Murphy, eso es lo que uno entiende. De nuevo, aquí también colocamos conceptos, palabras, términos que son de la jerga del área de destilación, porque nos estamos metiendo en varias personas que van a trabajar en destilación, probablemente sean a Brasil, seguro. En Chile está la refinería, pero también está toda la línea de nuevos productos. Tú quieres hacer productos naturales, pasar por destilación, la industria pesquera, el fuerte también en tema de destilación. Entonces, bueno, el lunes vemos la parte de destilación batch, que es un poco distinto a los modelos. Cambian las ecuaciones, porque metí una ecuación diferencial, pero de nuevo es otra cosa, a lo mejor no, hacen cosas bastante más complejas. Bueno, esto es lo que estaba hablando recién de la eficiencia. Claro, estamos hablando del año 50, año 60. Entonces, por ejemplo, programas como el HEMSEP, cuando tiene los entregan resultados, en la última línea aparece el número de etapas calculado por tal ecuación. Salen todos estos números calculados. Todos estos números están calculados para que tú compares lo que era una predicción, ¿cierto? Un modelo con lo que está entregando el sistema ya con la simulación un poco más rigurosa. ¿Ok? Y aquí es importante de nuevo entender que este ajuste aquí malamente, esto es probablemente una nube de puntos. En estos casos. Fíjense que está metido en el logaritmo la viscosidad, que es lo más fuerte de la transferencia de materia por el tema de mezcla. Y aquí aparece ese alfa aquí. El alfa nos referimos, cuando tienen sistemas multicomponentes, al alfa del equilibrio, ¿cierto? Pero el componente clave, que tú estás separando, el más volátil. Estas son, de hecho ya hablar de average es súper malo, o sea, promedio ya no es muy bueno, pero solamente es para destacar que hay distintos modelos de ajuste y entender que esta eficiencia también depende de la facilidad que tú tienes para volatilizar el componente. ¿Okay? Porque esto es multiplicado por la viscosidad. Donde más alta la viscosidad, no ayuda a una buena eficiencia. ¿Y eso en qué se traduce? ¿Una baja eficiencia en qué se traduce? ¿Qué se traduce? ¿En qué se traduce que tenga un proceso con baja eficiencia? Más etapa. Más etapa. Más altura. No, más altura, no, más etapa. Ya, acá hay otro modelo, pero solamente para destacarles que esta correlación empírica, vuelvo a insistir, de plantas que están operando, este está referenciado acá, esto para este rango en grados Fahrenheit, para este rango de presiones y para este rango de viscosidad. Es baja la viscosidad, ¿no? Centrifugal. Recuerden que la viscosidad del agua es 1 centrifugal, ¿cierto? Perdón, y acá está para rango de viscosidad el más grande, 1 siendo la del agua. Fíjate, entonces son distintas correlaciones, ¿ya? Claro, esta es para esta que está acá y la otra, la O'Connell, que la vimos recién, que está multiplicado el alfa que componen por la viscosidad en centífugal. 10 a la menos 3 pascal segundo en MKS, ¿cierto? La viscosidad. Ya, aquí de nuevo solamente para comentarles el impacto que tiene la mezcla. Volvamos a transferencia de materia, que tiene difusión, tiene atracción. Lo importante es que es la mezcla de la transferencia de materia que se traduce en la eficiencia. ¿Ya? Por eso se trabaja con los platos, las campanas, usted juega con el tiempo de residencia también, las campanas, pero me juega en contra la pérdida de carga. ¿Sí? ¿Sí? Y así va jugando, ¿no? No es simple la cosa. Ya, esta serie de pasos no necesariamente es lo que hemos visto. El lunes terminamos esta parte, son 3 clases de destilación. Para que ustedes repasen qué cosas entienden, qué no, pero básicamente hagan este dictado. Hay destilación batch, que la vemos el lunes, con la ecuación de Reina, que es una ecuación diferencial. Tenemos la binaria, que es lo único que hemos estudiado. Después vienen los múltiples componentes, que igual uno la hace binaria, o hace un simulador. Vamos a ver un ejemplo de eso. Después, ¿qué hacemos con los azeótrofos? Ya les contesté, pero lo vamos a ver más en detalle. La curva de equilibrio, partiendo por el alfa, los factores K, ¿cierto? Que ustedes vieron en termodinámica.
o los modelos mezcla. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando van a simular, usted va a simular una torre de destilación para separar oxígeno de nitrógeno o argón, que es lo que vimos en la clase 1. Si usted, el sistema le va a decir, ya, para este caso, usted usa la ecuación de modelo de equilibrio Penn-Robinson modificado beta. ¿Por qué? Porque es el que más se ajusta cuando está en la nata. Y se acabó la discusión. No hay teoría acá. ¿Estamos? Entonces hay ciertos modelos, por ejemplo, el UNIQUAC es para petroquímica. Y si uno tiene una duda, oye, ¿qué modelo ocupa en esto? Busca algún paper, algún trabajo, como lo modelo. ¿Ya? Entonces el Aspen tiene esa complejidad que tiene que elegir el modelo termodinámico que más se adapte a su sistema. Línea de operación, estamos hablando de rectificación stripping, trabajamos toda la mañana en eso, ¿cierto? Donde la rectificación es función de el reflujo mínimo, ¿cierto? El stripping es resultante de la intersección con la línea Q, de esta delante aquí, la línea Q, minúscula, ¿cierto? Uno ocupa la pendiente, 1 menos Q, ¿cierto? Ese factor lo ocupa para hacer la intersección de alimentación y la autopista. Número de etapa de equilibrio, ¿cierto? Perdón, teórica debería ser. ¿Dónde está el plato de alimentación? El plato de alimentación va a ser producto de la intersección de las dos líneas, normalmente. ¿Ya? Pero también hay ecuaciones, y no las puse, quería colocarlas, que son como del Rule of Thumb Chemical Engineering, pero mete un tremendo que dice, ya, este es el plato más óptimo. Número de platos mínimo, eso lo sacamos con reflujo total. Razón de reflujo, hay una razón de reflujo mínima y una razón de reflujo de diseño. ¿Ya? Reflujo mínimo, reflujo total. Después hay equipos con condensador total o parcial, es decir, su condensador saca una fracción líquido y genera también vapor. Porque ese vapor lo puede ocupar, por ejemplo, para otra torre de destilación y entra como vapor saturado, lo que tú me gustaba. Uno puede separar, ¿ya? Eso es más diseño de proceso. ¿Sí? Entonces uno puede tener un condensador con parcial, ¿cierto? Un hervidor de nuevo parcial total, la misma idea, hay una presión de vapor que se devuelve y opción que queda saturada que puede alimentar otra etapa de destilación, como vamos a ver en todos los casos. Ya, la temperatura, claro, aquí comentar un poco, la temperatura del condensador va a estar determinada por el fluido refrigerante que no tiene y por tanto se determina la presión de operación de la torre. Si tengo agua, tengo que tener la presión de operación a la que condensa el fluido que quiero separar. Por eso, cuando quieren separar LPG, ¿qué es lo que es el LPG? ¿LPG? ¿LPG? ¿Tú en la casa todos los días? ¿Pero qué es lo que es? ¿Ah? LPG significa Liquid Propane Gas. Se le mezcla propano butano. Lo mismo que los camping gas. Usted tiene gas de síntesis que viene de había un tipo de gas de síntesis que viene de la pirólisis de hidrocarburos, es una fuente de combustible, gas de síntesis, se ocupa harto, gas de síntesis inicialmente, después tiene el LPG, que es gas líquido propano, después tiene el gas natural, SH4. Importante que manejen estas cosas. ¿Vamos? En el LPG yo quiero separar butano, propano, tener una mezcla más enriquecida, que son de presiones de vapores súper altas, por tanto, para poder destilarlo a 30 grados, 30, 40 grados, que es el agua de refrigeración de una torre de enfriamiento, ¿cierto? Necesito trabajar a 200, 300, que sé yo, mucha presión. Entonces, de nuevo, la temperatura del condensador es la temperatura a la que el producto está condensando a la condición de presión. ¿Okay? Esa temperatura está determinada por el fluido refrigerante. Podría trabajar con una columna destilando propano, butano, al vacío, sí, pero con un refrigerante criogénico. ¿Estamos? ¿Entienden la idea? El hervidor me define la composición del fondo, la temperatura del hervidor con que sale. ¿Ya? De que intentamos introducir el concepto de control automático, pero lo van a ver en el FCI, que uno trabaja a temperatura sobre válvula, pero ese esquema no es tan bueno, es mejor un esquema que llamamos en cascada, donde usted controla la presión. O sea, tiene dos controladores. Uno es presión válvula y un control temperatura sobre la presión de ese controlador más chico, que es más estructurado. Pero eso lo van a ver control automático. Quiero que entiendan que, aparte de lo que estamos viendo, usted agrega lazos de control para poder operar el equipo.
Entonces dice, yo quiero esta composición, en el tercer lazo, entonces debe tener esta temperatura en el refrigerador. ¿Me sigue? Yo quiero esta composición en el tope, entonces este es el reflujo que ustedes vean. ¿Estamos? ¿Está? La presión de operación, ya hablamos largamente, estamos claros con eso, lo pregunto siempre. Plato de empaque, lo mismo que hemos analizado en absorción, si tiene partículas, si no tiene partículas, si es muy viscoso, ¿sí? Entonces, mismo análisis corre. Normalmente en destilación se ocupan platos, que es lo que ustedes van a hacer en el laboratorio. Van a trabajar una torre de destilación de platos y van a ver como bujías transparentes, súper chulas. Entiendo que la guía se la entregaron esta semana. ¿Sí? ¿Sí? Y ya manejan, por eso me preguntaban cosas de la guía, ¿o no? ¿Sí? Claro, entonces por eso ya manejan un poco más lo que viene en el laboratorio. Esas son las cosas que yo les pido que las revisen, que tengan la claridad conceptual. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar a la que le envié en la mañana, que sería la parte de simulación. O sea, yo le digo simulación, pero en realidad son casos de estudio. ¿Ok? Son casos de estudio. Este es el programa más sencillo, en menos de 5 minutos lo tienen corriendo. Ahí lo interesante es cargar ejemplos. Esos ejemplos normalmente vienen del libro del CIDER, del Chemical Engineering. Son casos que están del libro, están resueltos ahí. Yo les voy a mostrar el caso de una destilación multicomponente, de 5 componentes. Y si usted revisa el PERRI, son como 2 hojas el desarrollo a manillo. De aquí en 4 o 5 minutos ya puedes desarrollar los perfiles, evaluar el número de etapas, cambiar composiciones, condiciones, etc. Básicamente el esquema, el ChemSep solamente hace absorción, gas líquido y destilación. El foco ocupa este módulo, pero integra transferencia de calor, reactores químicos, separador de fases. Antes lo usamos cuando me costó mucho volver a activar el Aspen, cuando en el 2015 cuando volví, así que los primeros 2 años trabajamos con foco. Igual es más limitado, pero se pueden hacer cosas interesantes. Con Aspen hemos avanzado cosas súper choras. De hecho, trabajamos en una tesis, me la pueden pedir, y soy Vania Novakovic, con energía geotérmica y ciclo ranking de media entropía. Esa planta era instalada en Temuco, en Puerto. Estuvo re bueno. Esto fue simulado con Aspen y se compararon casos de estudio de distintas plantas en el mundo que son similares de media entropía. O sea, era re caro el transporte, pero transporte de electricidad, pero lo hicimos gracias al Aspen. Bueno, en el mismo Aspen, usted acá tiene los perfiles de los distintos componentes. Aquí se supone uno, ya, este debe ser el más volátil, este el más pesado, y a lo largo, estos son los platos. El primer plato, este es el plato del condensador, el último plato. No el condensador, el último plato. Y acá está el plato de fondo. Entonces, por ejemplo, los compuestos más volátiles se van a ir enriqueciendo, y los compuestos más pesados se van a ir enriqueciendo para el fondo. Eso lo ve gradualmente en los perfiles. Por ejemplo, si usted agregara una corriente subenfriada, se ve un quiebre acá. Eso tú lo simulas y lo ves. Si cambia la condición de alimentación. Si cambia la línea Q o cambia la condición de alimentación, que se va a traducir en un cambio de la línea. Esto yo lo he explicado, habla de destilación simple, condensador total, que es líquido, nosotros trabajamos así. El reboiler es parcial, porque el vapor vuelve y sale líquido. ¿Sí? Y aquí define el número de etapas y uno puede jugar con esto, así como el plato de alimentación, para ver qué es lo que uno está viendo. Aquí al revés, uno está buscando, aquí tú no tienes la composición del fondo, y ni el tope. Tú quieres llegar a cuánto, tienes la alimentación especificada, y tú dices, si yo le coloco estos platos y lo alimento aquí, ¿qué pasa? ¿Se dan cuenta? Esto ya es diseño. Es distinto lo que vimos anteriormente, que yo quiero llegar a una condición y empiezo a determinar el número de platos. Le meto acá, simulo y hago la optimización paramétrica, cambiando plato de alimentación. Esto es más riguroso. Recuerden que el McKay tenía un montón de supuestos, pero me sirve para decir dónde estoy parado. Van a ser 10 o 15 platos. ¿Me explico? ¿Ya?
Eso es lo que vamos a ver en esta sección. Lo de implementar, en realidad lo van a dar con curso de ASPE, pero les pido que miren, Kemser se lo pedí hace tiempo, miren Kemser, un par de ejemplos de instalación. Y esto es importante, analizar configuración en proceso de separación. Este es pegado al ingeniero que tiene que entender lo que está ocurriendo, por qué hay un cambio de presión, puede corregir cosas, puede entender qué es lo que hay detrás. ¿Vamos? Requiere análisis. Análisis de sensibilidad y diseño, eso es lo que llamamos el estudio paramétrico. ¿Qué pasa si hago un barrido de 6 a 15 platos? ¿Cómo afecta la composición? ¿Qué pasa si en ese barrido paramétrico lo combino cambiando el plato de alimentación entre el 5 y el 8? ¿Me explico? ¿Qué pasa si cambio el reflujo además? Entonces te genera una combinatoria de factores que después tú analizas y decides. ¿En planilla Excel? No sé. Sí, no sé, sí. Yo tengo una planilla pero no se nos puede prestar. No, porque primero tienes que hacer la mano. Si no, primero tienes que hacer la mano. Sí, les voy a mostrar cómo es la fórmula, aplicando fórmula en el mismo Excel, porque también está débil en Excel. Está débil en Excel y en el lado. ¿Ok? Cómo tú agregas fórmula y esto de la optimización, porque hago una función que hace la intersección de cosas. Hay una interacción. Revisar criterio de operación de torre, eso no lo puse acá. Claro, ya hemos visto algunos, hemos visto el tema de eficiencia. No, me faltan cosas. Me falta ver diámetro columna y carga térmica. No lo he puesto acá eso, ahora que me acuerdo. Bueno, este es el caso típico. De hecho, esta sección que está acá, este es del Perry. El Perry tiene un caso ejemplo de cómo se logra designación para componentes que son súper parecidos. ¿Por qué se trabaja 120 PSI? ¿Por qué trabajamos esta versión? ¿Por qué trabajamos 120 PSI? ¿Por qué este sistema de extracción trabaja 120 PSI? Claro, muy bien. Entonces, si yo reviso la presión de vapor de, por ejemplo, el butano a 120 PSI, debe estar entre 30 y 40 grados, para que usted lo pueda comenzar. ¿Entiendes? ¿Está en la lógica ahora? Entonces acá, lo primero que uno hace, oye, hay manuales, hay videos, los mismos ayudantes hicieron un manual paso a paso, no estaba muy de acuerdo con eso, me un video, pero lo hicieron tan muy regalones. Hicieron un manual, ¿no? Paso a paso. ¿Lo han usado? Porque invierte mucho tiempo haciendo el manual. Vieron un video. Bueno, entonces primero uno hace los componentes, qué operaciones, es decir, destilación, las propiedades. Aquí importante, lo más complejo de todo esto son las propiedades. Cuando hablamos de las propiedades de viscosidad, tensión superficial, C/P, calor latente, pero además los parámetros de los modelos termodinámicos. ¿Qué otra cosa? La caracterización de la alimentación, presión, temperatura, lo que hablamos, eso se va a traducir en línea Q. No me acuerdo, y después el resultado. Y el resultado aquí hay varias cosas, aparecen estas ecuaciones que voy a mostrar, la eficiencia energética, el número de O'Connor, un montón de cosas. Entonces, en este caso usted define los componentes de su base de datos. Le reitero que en el caso Aspen usted tiene 10.000 componentes, o sea, generados. Y también aquí también usted puede agregar las propiedades, los modelos de propiedades, ¿ya? Es decir, acá está la viscosidad en función de la temperatura, coeficiente de difusión de A a B, o sea, elige los componentes, ¿cierto? Que son los que corresponden. Fíjense que acá está, este fue el problema propuesto por Sider, está en el libro Perry, de esa edición. Esta es la foto de ahí, tal cual, ese mismo ejercicio se tomó en el KEMSEP. En este caso, los valores K de la ecuación de equilibrio, estamos en la termodinámica, ¿cierto? Son los valores K que ya están establecidos para ese sistema. Si usted tuviera un sistema que no aparece, puede ingresar los valores de alguna otra referencia. Por tanto, puede trabajar con esto, ¿cierto? En este caso se estableció 11, me recomendaron 11 capas y en el plato 6, ahí sale el plato. Fíjense que aquí aparece, ¿por qué aparece 11 aquí? Es una etapa más. Porque revió una etapa más, ¿ok? Condensador. ¿Por qué se quiere revisar una etapa más? Siempre. Pero no se considera el marco objetivo. El McKinsey no lo considera, usted le tiene que agregar una. ¿Ya? Entonces, si nos preguntan cuántas etapas tiene este
ventilador, ¿tengo que considerar si también el refrigerador y el condensador? No, porque en este caso, en el simulador, tú le estás diciendo cuántas etapas tiene, y en este caso incluye el hervidor. Pero ahora pregunta tipo certamen tipo control. Estoy preocupado por entender lo que iba a preguntar. Preocúpate por entender. Mira, en el simulador yo digo el número de etapas, y eso incluye el hervidor. Por el otro lado, cuando hago el McKay Steel y calculo el número de etapas, eso no incluye el hervidor. Eso es lo que tienes que manejar. Y ahí da lo mismo la combinatoria de preguntas. ¿Entendés? Más eficiente entender qué escenario es posible. Entonces, para sacar el número de etapas reales, si fuera 10, o si tuviéramos que ese es como nuestro... Esta es teórica. Este 11 que coloqué aquí son las teóricas. ¿De acuerdo, cierto? Sí. Ya. Sería 11 dividido en 0,7. Si es que estás estimando un 70% de eficiencia. Pero el mismo programa te permite ingresar una eficiencia global o una eficiencia por plato. ¿Ok? Lo importante es entender que hay una eficiencia. ¿Sí? O sea, cuando va a la especificación, no sé en qué parte está, ustedes tienen que googlear. Esto está como súper... Esto lo desarrolló un profesor de ingeniería química holandés. Ya. Entonces acá tenemos un caso de estudio, es el caso de estudio donde tenemos ¿cierto? Con isopentano. ¿Ok? Entonces, para la condición alimentando en el plato 6, esta es la línea Q, la intersección de línea Q, para las condiciones que ustedes establecieron. Si usted me cambia la temperatura, la línea Q va a ser distinta. ¿Sí? Donde especifica la alimentación. Y automáticamente me termina el número de etapas. Esta es la línea de equilibrio. Y como tiene el número de etapas, me puede calcular la composición que va pasando en cada etapa. Entonces, en este caso,
No sé si quedó con audio. ¿Dónde está? Ahí. Bien, entonces aquí es importante entender qué es lo que hace, qué es lo que va ocurriendo con los perfiles de concentración. Aquí me detuve en el tema no condensable, que sería, no sé si es H4. No, aquí no hay, pero si fuera CH4 sería un no condensable, ¿ya? Siempre se enriquece, no se va por fondo. Siempre aumenta la composición. Ya, la pregunta, claro. Oye, en el caso de los no condensables, la composición, en el caso de los no condensables, la composición del destilado es mayor o menor. Siempre es mayor. Porque no se va por el tono, ¿ya? Profe, ¿y hay algún criterio que te diga ya el destilado me salió con tanto porcentaje de mangoraje, por así decirlo? Y para evitar como llegar ¿Contaminarlo? Sí, contaminarlo. No, porque que tú partes al revés. Yo quiero este producto. Ah, Ya. Vamos a hacerlo más complejo todavía. Suponte que en tu producto produces fases invisibles. Suponte que tienes el caso de eucaliptol con agua. O sea, tu condensado además se separa en fases. Y tú tienes eucaliptol. Bueno, ahí agrega un equipo que te permite llegar a la especificación. Tú diseñas de soluciones por la especificación de un producto. Entonces, es súper importante decir en la vida cuál es mi especificación de producto. ¿Por qué pega? ¿Cuál es mi especificación? ¿Dónde estoy parado? ¿Cuál es mi línea base? ¿A dónde quiero llegar? Si eso no lo tengo claro, no voy a estar siempre perdido. Eso es lo que la especificación del producto. y cuando lo que yo quiero destilar es mucho, tendría que usar. ¿Cantidad de agua? ¿Mucho volumen? No, ¿O muy puro? muy puro. Ya no hay un límite de destilación. Después hay otra etapa, puede ser extracción por solvente, pero hay límite. Claro, en el caso de aciólogo, vamos, si te voy a mostrar casos. ¿Y puede ser en serie? ¿Cómo? ¿En serie? También, entonces, eso no lo mostrar, pero tú haces arreglos de columnas, como por etapas. ¿Cierto? Dentro de una columna tú tienes etapas, pero yo puedo pescar, mira, suponte que tomo un producto, de este producto lo voy a destilar al vacío, y ahí sale más puro. Prima, ¿no? Pero ya un producto condensado. Vamos, quiero que veamos un ejemplo así. O incluso puedo hacer reacción química. Bien, esto que está acá es un ejemplo de lo que llamamos el estudio paramétrico. Entonces, dentro de este programa, y también en el ASPE, pero este es facilito verlo, yo aquí estoy jugando con la razón de reflujo. Esta es la razón de reflujo, esta es la calculada donde estoy parado en mi diseño. Y aquí digo, mira, yo quiero moverme de 1,5 a 6. ¿Se me ocurrió o no? Yo quiero moverme de 1,5 a 6 para ver qué pasa. Y entonces mi variable, aquí yo agrego la variable que se me ocurra. Puedo tener composición de alimentación, números de plato, y después defino acá mi selected value, razón de reflujo, razón de reflujo, no, aquí defino cuántos pasos, porque si no, cada iteración es un tremendo cálculo, se demora su resto, ¿ya? Y tengo que definir cuáles son mis salidas. En este caso, yo elegí tener la composición del I5 y L4 y dice acá, the boiler duty, en mega BTU hora. ¿Cuánta carga térmica tengo? Entonces, fíjense que interesante. Acá está la razón de reflujo que decidí partir en 1,5, porque 6. Fíjense lo que pasa con la composición del I5. El I5, con más reflujo, estoy botando el componente más pesado. Estoy bajando la composición de más. Podría hacer lo mismo con mi composición de todo. ¿Te das cuenta? El punto donde quiero llegar yo lo optimizo con reflujo cada vez. Y fíjense que es lineal, obviamente es lineal con. No, obviamente, pero es directamente relacionado el reflujo con lo que le explicaba con la carga térmica. Entonces aquí, esta es la línea azul, acá está el heat duty, ¿sí? Como el deber ser duty, la carga térmica en español, carga térmica, como en mega BTU hora, cómo va subiendo. Y esto que está acá se traduce en costo. Tengo que meterse en el más reflujo, tengo que meter. Porque primero caliente, después meto condensado, se tiene que evaporar condensado. ¿Sí? Pero fíjense cómo afecta hasta que llega un punto. Mira, de aquí para acá está bien. Lo que tú ganaste. Tienes un producto con menos contaminado si tú quieres. Pero acá ya no ganas más. O sea, deja hasta ahí, ¿no? Entonces, por eso se habla de optimizar. ¿Ya? Ya, acá el mismo ejemplo
¿Qué es mejor? ¿6 etapas o 16 etapas? Con 16 etapas voy a tener un producto más puro, como tú querías. Con 6 etapas no es tan puro, pero la columna es más chica. ¿Ah? Ese se llama, vamos a usar el término técnico, menos costos de inversión, y hablamos de CAPEX. Empezamos a trabajar en el término técnico. Costo de inversión, ¿ya? Porque tú tienes costos de operación, que sería en este caso el duty un costo de operación, tengo que meter energía. Costo de electricidad, un costo de operación, ¿sí? Y después el CAPEX es cuánto me cuesta el tarro, el fierro, o eso se llama inversión, que se paga una vez, ¿sí? Y tienes que, ¿sí? El auto, tú compras un auto, el CAPEX, y después tienes costo de operación, los permisos de circulación, el combustible, la mantención. ¿Estamos? La altura de la columna cambia el fotografía. ¿Cómo? La altura de la columna cambia el fotografía. ¿Qué ¿Qué significaría? ¿Y la columna más grande cambia el costo de operación? ¿Por qué? En la columna de operación es un aparato donde yo impongo un perfil de temperatura, es una cosa que está caliente. Por tanto, tenéis más pérdida, más área. O tenéis que colocar más aislante si quieres, pero siempre va a tener más pérdida. ¿Qué es pérdida? También hay costos operacionales. Se incrementa el costo de operación por pérdida, pero comparativamente a lo que es carga térmica es marginal. Le metimos 5%, 10%. ¿Y por presión? Por presión, no, por presión ahí cambia el CAPEX, porque es más gruesa la pared. ¿Entiendes? En una columna más alta no hay más pérdida. En una columna, no, la presión está. Sí, en una columna con más plato tiene más caída de presión, lo que veíamos en la clase pasada, la delta B caía en seco y con columna líquido. Más plato, más caída de presión. Pero no te afecta la parte mecánica de la torre. Estamos hablando de centímetros de columna de agua. ¿Sí? Eso te va a empezar a afectar lo que llamamos el flooding o la capacidad de meter vapor al sistema. Y por eso después te bajas a un sistema de plato y no una pérdida de carga. Pero que es de eficiencia, más. Entonces, ¿sí? Concentrémonos en esto. ¿Qué pasa si tengo 6 y 11 etapas? Fíjense, acá están las 6 etapas. No se alcanza a ver aquí el número, pero veamos acá. Esto con 6 etapas. Acá tenemos el producto de tope. Producto de tope con el producto que estoy enriqueciendo, el isobutano, me da 0.26. Si me paso a 11, perdón, acá tiene 6 etapas y alimentándole el 5, me da 0.26, con 11 etapas subí de 0.26 a 0.29. ¿Pero atención acá? Mira, 0.29. Y después me pasé, aquí agregué 5 etapas y subí de 0.26 a 0.29. No sé si me explico. Pero aquí agregué otras 5. Pero pasé de un 0.02. Claro, entonces cuando usted evalúe va a decir que no es tan conveniente. Lo que yo gano en enriquecer el tope no se justifica porque estoy aumentando la misma cantidad de gas. Mucho, muy alto. ¿Entienden lo que no es blanco ni negro? Tiene que analizar el caso. ¿Ya? Pero entender que en la medida que aumento el número de etapas, tengo un producto más en especificación. ¿Sí? Nosotros después cuando nos toque así como hacer este tipo de análisis, siempre va a ser mediante software. Eso nos pide algo así. ya, es un privilegio que ustedes sepan hacer. Porque claro, vale $100.000 la licencia anual. A ver, ¿quién lo tiene? Lo tiene Codelco, lo tiene ENAEX, lo tiene toda la refinería. En el mundo tiene que usar. Sí, tiene que usar. O sea, es un software que nosotros tenemos que potenciar todo. Sí. ¿Y Sí. ponerlo en el currículum? Absolutamente. No todos tienen el privilegio de usar Aspen. No todos. ¿Ah? Porque hay otros programas de simulación, como el KenCam, que es más académico. El Aspen es un software profesional. O sea, el Rigid diseña y construye su planta con Aspen. O sea, ahí nosotros podríamos hacer como Sí, es más complicado manejarlo. Yo siempre he tenido la intención de partir con Aspen en mecánica y fluido. Y de hecho fue así. Entonces diseñamos didáctica. Si tú ves los cursos, partimos con el NSPH de la tubería. Si tú miras los videos que se hicieron en el 2016, de hecho, se había perdido el Aspen acá. Yo lo ocupé cuando era estudiante de la HISIS.
Esto volvió y no estaba. La Católica del Norte lo tenía. Entonces invité a un exalumno que nos viniera a capacitar a esos grupos, capacitamos Santiago, ¿ok? Se hicieron estos videos, ¿ya? Pero como que recién estamos retomando Aspen en transferencia de materia. Y lo que nos meta en influir, transferencia de calor, transferencia de materia, diseño y proceso. ¿Ah? Porque es tu herramienta para analizar estas cosas. Ahora, pero el Kemser te das cuenta que es muy fácil y te ayuda a visualizar un montón de cosas, ¿o no? Súper potente para entender. Porque si no es muy complicado. ¿Ya? ¿Qué era la tercera pregunta? Seguramente el producto de fondo. Dice, ricas enriqueción. Ese es el fondo. Alimentación, tope, fondo. ¿Ya? Antes ocurrido el proceso. Ah, sí, el top, bottom para allá, sí. Me equivoqué. Ya, aquí no me acuerdo lo que dice. Se pone una curva roja, ¿no? Está trabajando en distintas fases. ¿No se corrió? Pero me acuerdo que puse después hice este análisis. Ah, que son distintos números de etapas. Ah, ya. Para destacar que lo que pasa se cruza. ¿Te fijas? Como cambia la composición. ¿Ya? Depende del número de etapas. Porque ese cambio, no, eso es lo que quiere decir, ese cambio depende de cada volatilidad. Hay unos que son más, acuérdense que la presión de vapor con la temperatura, ¿cierto? No para todo igual, hay unos que son más, tienen más volatilidad. Y aquí se ve reflejado, porque este lo sobrepasó. ¿Bien? Ya, acá tampoco me acuerdo. Ah, ya, aquí estoy viendo. Ah, metanol agua. Metanol agua. Que es un caso no ideal. No sé si muestra el cerro, lo muestro en otros casos. Pero aquí quiero ver un caso no ideal, quiero llegar a esa curva. El mono feo ahí. ¿Te fijas que ya no es como el alfa? La curva es distinta. Y aquí no es el mismo cuento. Número de etapas, ¿cierto? Voy jugando, simulo. Este ya viene preconcebido con el modelo termodinámico que es para el metanol. Normalmente uno trabaja en esto, yo les doy los datos de equilibrio, uno la grafica en Excel y hace toda la vuelta. ¿Sí? Seguramente eso lo están haciendo ahora en el laboratorio de investigación. La única forma de aprender es hacerlo de una forma carretera. Después uno ocupa los programas. Es una mala idea y saltar el programa. Tiene que pasar por el Excel para entender qué es lo que es cada cosa. ¿Sí? Para calcular el número de etapas, ahí como que no se hicieron el salto entre zonas de rectificación y Esto es simulación. Yo le puse el número de etapas. no, pero vean el gráfico. Por eso, este gráfico me lo entrega el mismo programa en base al número de etapas que yo le puse. ¿Ya? Acá hay una alimentación. Esto es lo interesante. Claro, porque la alimentación no estaba en condiciones de equilibrio con el plato de alimentación. Entonces aquí hay una mezcla entre el plato de alimentación. ¿Te fijas? Lo que hablamos con la entalpía, con la línea Q. Ya, ahora voy a mostrar casos. Este es el software Coco que ocupa Kemser. Cuando cada vez que coloco una torre de absorción, torre de destilación, va a correr el programa Kemser. Pero esto es una copia gratis de un profesor de la Universidad de Delft en Holanda, que me permite simular un montón. O sea, si no tengo nada, porque tú vas a llevar a una compañía a lo mejor que no tiene nada, tengo que usar esto. ¿No? ¿Okay? Tiene el paquete termodinámico. Tiene operación unitaria, nos referimos a transferencia de calor, separación sólido-líquido, intercambiadores, todo eso. Y un módulo de reacción química. ¿Ya? Esos son los equipos de separación que usted tiene acá. Un separador flash, intercambiador de calor. Un reactor con equilibrio, eso quiere decir que tiene constantes de equilibrio. Un mezclador perfectamente mezclado, ¿cierto? Hay otro modelo de mezcla. Reactores químicos. Esto que está acá, no sé, con la conversión es cat-out y digo no más cat-out, por ejemplo. ¿Sí? El reactor es químico. O sea, pueden hacer hartas cosas. Ya, acá tenemos el caso, está medio verde, fucsia cerebro. Este caso, cuando usted se mete a la página de Coco, lo carga, puede cargar estos ejemplos y jugar un poquito con las variables. Esto está fijo porque está escrito en texto, no es tan flexible como Aspen, pero Aspen es un poquito más complicado, no, es bastante más complicado de usarlo. Este les permite ver cosas. Veamos lo que tenemos acá. Acá tenemos una torre de destilación y justamente lo que le hablé al principio, su producto
Tiene mezcla invisible. No, mezcla invisible. Entonces ahí tú tienes que agregar un separador de fase, que es un decantador. No un sedimentador, sino que solo partículas. ¿Sí? Y después tu producto, en este caso el orgánico, lo sigo purificando. Entonces aquí partí con 0,02 de butanol. ¿Ok? Aquí por un equilibrio de extracción por solvente, cierto coeficiente de reparto, el butanol quedó con agua. ¿Me siguen? Quedó con un poco de agua. Pero en la otra fase de destilación, llego al punto 99,99 butanol pulido. ¿Te fijaron? ¿Es lo que hablaban? ¿Lo ven o no? ¿El butanol es más pesado que el agua? No, todo lo orgánico siempre tiene densidad 0,8 explota, siempre. Lo orgánico si lo tiene 0,8 la densidad. Aceite con agua, ¿ok? ¿Estamos claros, no? ¿Sí? Ese decantador que dijo tiene que ir de alimentación también. No. Yo partí con un producto, una corriente seguramente que tiene restos, trazas de butanol. Entonces yo primero aquí hago un stripping del butanol. Pero cuando lo condenso viene con vapor también. Entonces me genera butanol con agua. Pero va un decantador, un equipo que deja que se vaya en fase. Entonces el agua, que también va con un poco de butanol, se sigue destilando hasta acá. Mientras que el producto que tiene mayoritariamente la mitad de butanol pasa a otra torre de destilación para solamente destilar el butanol que... Espérate, ¿y aquí qué salió? Entiendo la duda. Espérate, acá tengo butanol. Ah, no. Es que aquí yo volatilizo agua. No, aquí hay un detalle que no caché. Tienes razón, déjame revisar bien. Los dos están al revés. Es como que los dos hayan estado ahí. Sí, pues los dos son líquidos. Los dos son líquidos. Entonces aquí estoy... Ah, no, estoy recirculando butanol nomás, pues. Y aquí lo estoy enriqueciendo por fondo. A ver, acá tengo 0,02 de butanol. Este es agua, claro, este es agua, ahí está, pues este es agua con butanol y este es butanol. ¿Están a la misma presión? Ah, no, ya caché lo que es, pues mira lo que, ya caché, sí, es un tema de mono. ¿Qué es lo que está pasando? Es una torre de destilación con un condensador, ¿no? Pues. Estoy condensando, ¿no? ¿Te fijas? Pero la flechita está hacia arriba, ¿no? ¿Cómo? La flecha está hacia arriba. Sí, porque tengo que separar el butanol, que la presión de vapor es más alta o más baja. Debería ser más bajo, más volátil. ¿Sí? Hoy tienen razón, no me he fijado en eso, revisemos bien. No, este es el butanol. Y acá si yo estoy destilando debería salir butanol también, pues. ¿Y cuándo sale el agua? Abajo de la izquierda. Sí, pero que tiene más presión. No, porque acá tiene más presión de vapor el butanol. Tiene más presión de vapor el butanol. Sí, de uno, ¿sí? No, olvídate del decantador, aquí salen los dos productos, no hay problema con eso. Y que hago una composición de la mitad en butanol. La duda está acá en este equipo que estoy volatilizando los dos. ¿Qué significa eso? ¿Estás viendo? Sí, volatilizando. No, hirviendo atmosférico, volatilizo los dos. Pero ¿por qué se me enriquece el butanol? Porque aquí sale butanol y sale agua al mismo tiempo. Entonces, no tiene sentido. Sí, pues, hay algo extraño que yo no recuerdo. ¿No debería haber un adaptador quizá o un cambio de presión? A no ser que el punto azeotrópico sea ese para el caso butanol agua. Lo único que se me... Pero, avancemos. El segundo destilador está en una condición distinta del primero. No, están igual presión. Ya que el segundo que dijo en la clase es que debería estar en una presión distinta. No, ese otro caso, ese para ese otro. Ese otro caso. Sí, de acuerdo, pero ese otro caso cuando muevo la curva de equilibrio, aquí está a la misma presión. Está a la misma presión. Entonces, next.
No lo revisaron. No entra. No entra. No, porque no descubrieron nada, hicieron una pregunta. O sea, hay algo extraño, ¿no? Ya. En este otro caso, como tenemos etanol se va separando acá con membranas de osmosis. Ese se llama PERM evaporation. Usted combina destilación con membranas con destilación. Y esa sería una de las formas de romper el aciótropo. ¿Ya? De separación por membrana. Entonces el etanol más agua es formación. ¿Cómo? El etanol más agua, formación. Sí. ¿Ya? Esto es una forma de romper el equilibrio. ¿Ya? Son casos. Ya, acá tenemos columna operando a 1 y 10 bar. Primero, el producto condensado se tiene que levantar presión. Se levanta presión con una bomba. Acá hay una válvula que conecta los dos equipos para recircular, pero aquí hay una válvula de expansión por este otro lado. Aquí se flashea, ¿ya? Y esta es acetona metanol. ¿Cuál es la idea de este? Es desplazar la curva de equilibrio a dos condiciones de presión. Eso es lo que uno hace en este caso, ¿ya? Porque así como está, sale con una composición de acetona a .75, ¿sí? Como alimentación, y después acá la saca como producto de fondo a 99,4%, ¿ya? A dos cambios de presión. Esta es la segunda forma de romper acéotropo. No sé si lo más adelante, creo que sí. Empuja el punto hacia la tercera vuelta, ¿no? Claro, tú la curva que está con el acéotropo, que son como dos orejas, tú las corres. Ya, creo que los muestro. Normalmente debería estar acá. Eso. Entonces, este es el punto azeotrópico, no lo puedo separar, cambio de presión, desplazo mi curva de equilibrio. Eso es lo que yo hago. Ahora, este esquema es solamente ilustrativo, a veces le he preguntado cómo lo arregla. Porque le falta la bomba y le falta la válvula, no está conectado, es una cosa mecánica incluida, ¿cierto? Es solamente esto ilustrativo lo que uno está haciendo. Aquí debería haber una bomba que sube presión y aquí una válvula que baja presión. Claro, que acá se llama baja presión. ¿Estamos? Y esto también se conoce como pressure swing, intercambio de presiones, que también se ocupa en la absorción. En la absorción de metano en carbono activado también hace una pressure swing. Se disuelve, porque desplazas la curva de equilibrio. En este caso, el desplazamiento de curva de equilibrio es para cubrir el punto azeotrópico. ¿Estamos? Entonces hemos visto dos formas de tratar el azeótropo. La tercera forma es agregando otro componente que desplace o rompa el equilibrio. ¿Sí? Ya ese con pressure swing. Después acá tenemos, no me acuerdo lo que tenemos en el primer blog. ¿Cuál es el precio? Ah, con integración de calor. Claro, esto es lo que tú preguntabas acá, cómo yo puedo cambiar la línea Q. En este caso, una integración energética de la línea Q. Y también está con dos presiones de operaciones. Está un bar, 7 bar, con la célula. Es lo que tú preguntabas. Justamente aquí me conviene hacer integración energética. Y la precaliente para poder separar. Ahí están referenciados los casos, están escritos en un paper, esto es estudio. Entonces, por eso me va a ser fácil revisar qué diablo pasó con el agua butanol. ¿Ya? Ya, acá que tenemos. Acá esta es una destilación con reacción química. Partamos acá hay una reacción química, separo componentes. Tenemos que hablar que uno puede hacer, hablando de los arreglos, preguntar a los arreglos con una destilación. Aquí no alcancé el producto, agrego porque tiene 36 platos, muy grande. Agrego para ese producto, puedo tener producto intermedio, de que hacer solo condensado, lo alimento acá y sigo separando, por ejemplo, este producto que tiene esta especificación de acá, de .997, no, pues está listo este producto final. ¿Ya? Y el condensado, vuelve a la reacción, tiene una carga circular. La reacción química. ¿Ya? Y el producto de fondo
el producto de fondo va a una operación con mayor presión para separar el más pesado. Y lo que quedó de liviano vuelve al reactor químico. ¿Sí? Entonces esta es con reacción química y con más etapas de separación. Eso es lo que todos lados del equipo. Ya, este es bien interesante. Claro, cuando esto se simula como equipos separados. O sea, el resultado de esta es la alimentación de este plato. Sí, se puede integrar. Y por eso se ocupa Haskell. Aquí también se puede implementar cada uno de estos un Kensel. ¿Ok? Ya, entonces esto es un invento. Y este invento es mejor que una sola columna. Cuando usted ve la composición, ¿cierto? Y el número de etapas totales. Eso hablamos de diseño. Y aquí está abierto lo que se nos ocurre hacer, por eso es importante usar este programa. ¿Ya? Los casos. Este ya lo vimos en la clase 1. Constructivamente, el criogénico es una sola torre, un solo caja fría, por el tema térmico, como el criogénico trabaja bastante. Entonces se construye un solo equipo que tiene integradas 2 torres de destilación. Lo interesante es que el condensador de la alta presión es el rehervidor de la baja presión. Así está constructivamente. Esto no existe para simularlo. Los compresores están, el intercambiador también, la expansión también. No existe como columna, ¿sí? No tienes cómo simularla. Pero, si tú entiendes lo que está ocurriendo, son 2 columnas. Lo que pasa es que están montadas una arriba de otra con un tema de caja fría, pero yo las puedo simular así, ¿no? Y si se fijan, justamente, ¿cuánto es condensador? Acá está la etapa de compresores con etapas de intermedio, un compresor isotérmico, ¿sí? ¿Cuál es el repetidor? No lo veo acá. Ya, ese condensado. No están. Claro, deben ser estos. ¿Me explico? Están separados para entender nomás el mono. Pero esa es la transferencia, tiene los 10 megawatts y 10 megawatts. ¿Ya? Y ahí está la columna de argón. Esto está tal cual simulado en A. Si usted carga el coco, puede bajar esta columna y ver qué pasa si cambia la composición. Pero le reitero que no es tan amigable porque estos números que están acá son fijos, son textos. No los en cambio, Arsen usted coloca los paneles. Creo que ¿qué es ese estanque que tiene? No está en acumulación, ¿no? Con condicionamiento de temperatura. Porque está conectado A un plato. Es que está haciendo una alimentación en etapa intermedia. Acá hay una expansión que está en una composición líquido-vapor. Porque esto está diseñado, o sea, es la planta de oxígeno de años, tanto el limpio como. Se ha ido mejorando, son pequeñas mejores porque lo que pasa son muy intensas en energía. Aquí, tengo todas, hay muchas compresores de 10 metros. Caso hacia otro porque ya discutimos, ojo con este mono requiere corregir válvulas, le insisto, válvulas y compresores para que funcionen, ¿no? Se ha explicado conceptualmente, pero faltaría precisar, ¿cierto?, que operan a 2 presiones, ¿ya? Este parece que lo repetí. No, es otro producto. Claro, fíjense que claro, acá tienen la alimentación en el plato 14, pero a su vez un condensado de otra etapa alimenta otro plato. Imagínate esto hacerlo en Mackay Steel, es re complicado, o sea, no hay otra forma que simularlo, ¿no? Y aquí, el plato en el que se alimenta depende de la temperatura en la que esté el flujo de alimentación. No, es que lo que pasa es que por diseño eso te conviene más, pescar ese producto de tope con esa composición cuando se mezcla acá, te produce un producto en especificación. Pero esto de nuevo es un invento. Están mostrando casos para esta que la ven con pecho suite, para esta aplicación funciona mejor así. Son como casos de estudio. ¿Ya? O sea que hay ingeniería y diseño. ¿Sí? Porque tú puedes partir perfectamente con una sola columna, ya coloquemos todos.
Oye, ¿qué pasa si, mira, voy a inventar, ¿qué pasa si en vez del 3 aumento el 10? ¿Me siguen o no? Entonces se llegó a ese diseño. ¿Ya? Eso es lo que están mostrando. Y esta es la última. ¿Ok? Voy a mostrar ahora, voy a pausar esto. ¿Cómo estamos a la hora?